Para la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, se presenta el video tutorial de Sistemas de composición variable, en el caso de fugacidad de un componente puro. Les habla el profesor instructor ingeniero Rubén Darío Marcano Camacho. El objetivo de este tutorial es generar las competencias relacionadas al procedimiento de determinación del coeficiente de fugacidad y la correspondiente fugacidad de un componente puro, para emplearlo como parámetro de corrección de los sistemas de composición variable comportamiento real. El caso planteado es el siguiente. Determine la fugacidad del ciclopentano a 110 Celsius y 275 bar. Se nos solicita conocer en qué fase se encuentra el sistema, el coeficiente de fugacidad y la fugacidad del componente. ¿Qué incógnitas debemos plantearnos? Por ejemplo, ¿cuáles son las características del componente? ¿En qué forma se desvía el componente del estado de gas ideal? ¿Se encuentra como un estado de gas puro o líquido puro? Analicemos lo siguiente. El componente es ciclopentano, por lo que es de la familia de los cicloalcanos. La temperatura es relativamente alta, 110 Celsius, pero la presión es en extremo alta, 275 bar, ya que las presiones por encima de 60 bar se consideran como presiones altas. Ahora, ¿qué debemos evaluar? Para evaluar el coeficiente de fugacidad y su correspondiente fugacidad, debemos determinar el estado del sistema para saber si debemos corregir los resultados mediante el factor de corrección de Poynting. Debemos evaluar su posible desviación respecto al concepto de gas ideal para comprobar los valores del coeficiente de fugacidad. ¿Qué datos tenemos? Solo tenemos el componente, la temperatura y la presión como datos de entrada. Con dichos datos debemos ubicar el resto de la información. Evaluemos el componente. Se tiene que es un cicloalcano, el cual es una estructura bastante esférica debido a su forma molecular. Se observa que no tiene grupos funcionales importantes, por lo tanto, no tiene ni electrones disponibles, tampoco posee algún grupo donador de electrones o dobles enlaces. Eso le da una polaridad baja o nula. Y su tamaño molecular es relativamente pequeño, ya que se basa en 5 carbonos principalmente. Esto lo declara como un componente de características ideales respecto a las definiciones de gas ideal. Según la temperatura y la presión podemos indicar lo siguiente. La temperatura es alta, 110 Celsius, pero la presión es muy alta en 275 bar. Al ser tan alta es posible que sea un líquido, y eso lo vamos a comprobar al determinar el estado. Lo primero que debemos hacer para la resolución es la recopilación de datos. Buscamos en la tabla de propiedades críticas las constantes del componente y del problema los datos del proceso. Por ejemplo, para el ciclopentano, buscando en la tabla de propiedades críticas, tenemos el factor acéntrico de Pixel, la temperatura crítica en Kelvin, la presión crítica en bar. Calculamos su correspondiente en kilopascal para poder hacer los cálculos termodinámicos posteriores. El factor de compresibilidad crítico, el volumen crítico, el cual en la tabla se encuentra expresado en centímetro cúbico mol, y aquí se expresa en metro cúbico kilogramo mol. La masa molar en kilogramos sobre kilogramo mol. Los datos del proceso son los siguientes. Se tiene una presión de operación de 275 bar, la cual equivale a 27.500 kilopascales. La temperatura es 110 Celsius, que equivale a 383.15 Kelvin. Y la constante que vamos a emplear como constante de gas universal es 8,314 en kilopascal metro cúbico kilogramo mol Kelvin. El valor de la R va a cambiar dependiendo de las unidades que se desee trabajar. También debemos ubicar los datos de Antoine para determinar las condiciones de saturación, por lo que buscamos en la tabla de Antoine las constantes A, B y C del componente. Debemos estar pendientes de cuál tabla estamos empleando para determinar cuál es la ecuación que corresponde. Por ejemplo, en este caso,
para los datos de A, B y C indicados, se especifica una ecuación en la cual la presión de saturación da resultados en kilopascal y es igual al exponencial de A menos B entre la temperatura en Celsius más C. Fíjense, la temperatura se introduce en Celsius para resultados de presión en kilopascal. Colocando la temperatura de 110 Celsius y los datos de A, B y C, podemos obtener una presión de saturación en kilopascal de 528, lo que equivale a 5.28 bar. Ahora, comparando este resultado con la presión del sistema, se tiene que la presión del sistema, 275 bar, es mayor que la presión de saturación, que es 5.3 bar. Por lo tanto, el sistema se encuentra en fase líquida. ¿Qué implica esto? Debido a que el componente se encuentra en fase líquida, debemos calcular la fugacidad mediante el factor de corrección de Poynting. Por lo que primero calculamos el coeficiente de fugacidad como un vapor saturado, lo cual hacemos colocando la temperatura y la presión de saturación como datos de entrada a las ecuaciones. Una vez que tengamos los datos de la condición de saturación, aplicamos el principio de equilibrio líquido-vapor, el cual indica que el coeficiente de fugacidad en el líquido saturado es igual al coeficiente de fugacidad en el vapor saturado, por lo tanto lo llamamos coeficiente de fugacidad en la saturación. Luego calculamos el factor de corrección de Poynting con los datos de saturación y del proceso para estimar la fugacidad del componente puro. La ecuación de fugacidad de un componente puro se indica como el coeficiente de fugacidad en la saturación por la presión de saturación que multiplica el exponencial del volumen molar de líquido saturado por la presión del sistema menos la presión de saturación, todo ello entre R, que es la constante del gas universal, por la temperatura del sistema. La presión de saturación es relativamente baja, ya que indica un valor de 5.3 bar, el cual es cercano al criterio indicado que dice que las presiones por debajo de 4 bar son presiones bajas. El componente es bastante ideal por las características indicadas anteriormente. Ante esto, podría emplearse como ecuación de estado la ecuación binaria truncada en el segundo coeficiente o Pixel-Curl o la ecuación de Pixel empleando los datos de las tablas de Lee-Kistler. En este caso resolveremos el problema empleando Pixel-Curl. Si consideramos válida la ecuación de Pixel-Curl, debemos estimar las condiciones de presión y temperatura reducidas, ya que son funciones generalizadas. Y procedemos a calcular el segundo coeficiente virial para estimar el coeficiente de fugacidad. Se le deja como tarea realizar los cálculos empleando las tablas de Lee-Kistler con las ecuaciones de Pixel. Recuerda que de estas tablas tiene que ubicar condiciones de temperatura reducida y presión reducida para indicar los valores que corresponden al phi supra 0 y phi supra 1 que se encuentran en las tablas de Lee-Kistler para calcular el phi del sistema. Ahora, coloca el video en pausa y hágalo usted mismo. Si procedemos a realizar los cálculos de los parámetros biliares con los datos de saturación, tenemos lo siguiente. La temperatura reducida es la temperatura entre la temperatura crítica y la presión reducida es la presión entre la presión crítica. Los datos los poseemos, pero indicamos que para el caso de la temperatura reducida debemos emplear la temperatura en Kelvin con la temperatura crítica en Kelvin. La presión reducida tenemos que emplear para los cálculos la presión de saturación debido a que estamos realizando un factor de corrección de Poynting. Estimamos las condiciones de saturación para luego llevarlas a las condiciones de líquido comprimido. Si empleamos las ecuaciones mostradas a la derecha, tenemos que la presión reducida es 6.1 y la temperatura reducida es 0.74 si empleamos las condiciones de operación. Pero si empleamos las condiciones de saturación es 0.11 y 0.74. Empleamos las ecuaciones definidas para Pixel-Curl, en el cual se tiene un parámetro B supra 0, que depende de la temperatura reducida calculada anteriormente. Al introducir este valor en la ecuación, obtenemos el valor de B supra 0 de menos 0.587.
Igualmente para B supra 1, se suministra el valor de la temperatura reducida, obteniendo el valor de B supra 1 de menos 0.441. Una vez obtenido el valor de B supra 0 y B supra 1, procedemos a calcular el segundo coeficiente virial, que corresponde a la constante de gas universal por la temperatura crítica entre la presión crítica, datos que poseemos de antemano. B supra 0 más ómeda B supra 1, donde ómeda es un dato obtenido de antemano en las tablas de propiedades críticas, y B supra 0 y B supra 1 es el calculado por las ecuaciones anteriores, donde se tiene que el valor del segundo coeficiente virial es menos 0.637. Como tenemos el segundo coeficiente virial, podemos calcular el logaritmo neperiano de phi, que correspondería al coeficiente de fugacidad. Con el parámetro B, la presión del sistema, que en este caso colocamos la presión de saturación, la constante de gas universal y la temperatura, podemos calcular el logaritmo neperiano del phi de saturación y el phi de saturación. Fíjense que el logaritmo neperiano del phi de saturación da un número negativo y cercano a 0. Eso es importante para saber que estamos colocando valores en el cual su exponencial esté cercano a 1. Fíjense que al sacar el exponencial al logaritmo neperiano de phi, se tiene el phi de saturación y nos da un valor de 0.899. Este valor es muy cercano a 1, lo cual es esperado, ya que estamos calculando las condiciones de vapor saturado. Es un componente cicloalcano que tiene muy baja polaridad o casi nula y estructura bastante esférica. Por lo tanto, sus condiciones no se alejan mucho de la idealidad. En estos casos, cuando no se aleja mucho de la idealidad, el phi tiende a tener un valor de 1. Ahora, ya que tenemos las condiciones de saturación, procedemos a calcular el factor de corrección de Point. Para esto primero debemos calcular el volumen molar de líquido saturado, lo cual lo podemos hacer con la ecuación de Racket. En la ecuación de Racket, el volumen molar de líquido saturado es volumen crítico por la Z crítica, que está elevada a la 1 menos temperatura reducida, el cual todo eso está elevado al 2 séptimos. Es muy importante que al realizar este cálculo se empleen paréntesis, principalmente en la fracción de 2 séptimos, para evitar que ocurra un error de cálculo. Por ejemplo, si no colocamos el paréntesis, sería como si eleváramos al cuadrado y dividiéramos entre 7. Ahora, como se tienen los datos de volumen crítico, Z crítica y temperatura reducida, podemos calcular el volumen molar de líquido saturado, el cual da un valor de 0.107. Para el factor de corrección de Poynting, podemos calcularlo aparte o en conjunto con la ecuación de fugacidad. Si lo calculamos aparte, tendríamos que es el exponencial del volumen molar de líquido saturado que multiplica a la presión del sistema menos la presión de saturación entre R por temperatura. En este caso, el factor de corrección de Poynting tiene un valor de 2.486. Teniendo esto, podemos calcular la fugacidad del líquido puro, que sería el phi de saturación, que tuvo un valor de 0.899, la presión de saturación, que eran 520 kPa, y el factor de corrección de Poynting, que nos dio 2.486. Si calculamos la fugacidad del líquido puro, tenemos un valor de 1181.15 kilopascales, que equivalen a 11.81 bar. Fíjese que la fugacidad, al ser una corrección de la presión del sistema, está en unidades de presión. Coloca en pausa el video y procede a la discusión de los resultados. Muchas gracias por su atención. Les habló el profesor instructor ingeniero Rubén Darío Marcano Camacho.